haciendo memoria, yo veía la felicidad de mi mamá y de mi papá viéndonos a nosotros lucir esos trajes que habían comprado. Y después, cuando fueron pasando los años, experimenté que esa sensación era verdadera, porque cuando tuve a mis hijos, el mismo episodio se repetía. Nosotros con esfuerzo, papá y mamá, salíamos a comprar los trajes dependiendo de la facilidad que tuviéramos, y el orgullo era incalculable. Y aparte de eso, se volvió una fiesta familiar. Era la reunión de todos los primitos chiquitos estrenando alguna cosita que había sido recibida de ese esfuerzo que papá y mamá habían hecho. Esta historia es bueno tenerla en cuenta porque nos va a recrear el pasaje que hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón para estudiar, y es el de Efesios 4, del 17 al 24. Este texto de la Biblia está en un marco como respuesta de Pablo a un problema que veía en la comunidad naciente de Éfeso, y era que la comunidad, estos recién convertidos, nuevos en la fe, estaban viviendo de una manera que no era acorde con las demandas del aprendizaje que ya habían recibido. Entonces Pablo le da respuesta exhortándolos a Efesios 4 del 17 al 24, exhortándolos a que vivan de una manera como verdaderos cristianos. Como vimos en las 2 semanas anteriores, en el capítulo 4 de Efesios empieza a darse la instrucción de cómo se vive una verdadera vida cristiana. En el capítulo 4, del 1 al 6, se nos dice de qué manera se mantiene la unidad de la iglesia, viviendo en honestidad, en amor, viviendo una verdadera comunidad. Y del capítulo 4, del 7 al 13, nos dice que la finalidad de esto es el crecimiento de la iglesia, viviendo y ejerciendo los dones que Dios a través de Cristo da a cada uno de los miembros de su iglesia para que ellos crezcan y lleguen a la estatura de Cristo. Por eso he denominado esta predicación la certeza de tener un traje nuevo para lucir. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Efesios 4 del 17 al 24. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y de la dureza de su corazón. Estos tienen, ¿quiénes? Los paganos, oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la bendición que nos das a través de ella, y cómo a lo largo de este texto nos muestras primero tu grandeza, tu soberanía, pero también tu justicia y tu santidad.
pero también a través de Pablo nos exhortas a que reconozcamos nuestro pecado, poder entender la suficiencia de la obra de Cristo y la respuesta que en el poder de tu Santo Espíritu le es demandada a cada persona como creyente. Este estudio lo he dividido lo he estructurado en 3 partes, por eso lo llamé una predicación de 3 R's. Primera, la realidad; la segunda, la reflexión a la que nos llama el texto; y la tercera es la respuesta que se nos demanda. Vamos a empezar con la primera, que es la realidad. Y entonces Pablo dice, mire, ustedes estaban viviendo como paganos. Y entonces uno se pregunta, oiga, ¿y cómo viven los paganos? Pablo dice, los paganos tienen los pensamientos frívolos. Y entonces uno diría, oiga, ¿y cuáles son los pensamientos frívolos? Pablo dice, estos se originan o tienen su causa en la ignorancia que los domina y la dureza del corazón. ¿Cómo puede saber uno, como le decía a los efesios, que hay una ignorancia que los domina? Uno es ignorante cuando o no conoce las Escrituras o no tiene en el corazón la verdadera enseñanza que debemos tener acerca de Jesús, o estamos alejados de la vida que Dios está demandando. Es una forma de mostrar esa ignorancia. Pero también nos dice que esta se ve por la dureza de corazón. Entonces uno preguntaría, ¿cómo se entiende la dureza del corazón? Y un estudioso de la palabra dice que el término utilizado para dureza es el término porosis, que significa mármol, piedra, una callosidad. Es que nuestro corazón se pone como una piedra, se vuelve un corazón terco. Entonces, cuando tenemos un corazón terco, no nos permite reconocer y distinguir nuestro propio pecado. Pero Pablo va más allá y dice que estos 2 comportamientos, tanto la dureza del corazón como la ignorancia, se manifiestan de 3 maneras. Primera, se oscurece el entendimiento. O sea, uno no puede ver con claridad, uno no reconoce que su actuar está reflejando pecaminosidad. Segundo, dice que se vive una vida alejada o que no proviene de Dios. Cuando se vive una vida alejada de Dios, lo único que uno refleja es muerte y culpabilidad. Al parecer los efesios era esto lo que estaban revelando. Y hay una tercera que han perdido toda vergüenza. La vergüenza se pierde cuando uno pierde toda sensibilidad, uno pierde todo refreno moral. Y Pablo a su vez hace la aclaración y abre el panorama y dice que esta inmoralidad, esto se vive a través de la inmoralidad y que no se sacian de hacer toda clase de actos indecentes. Para tener claridad de esa naturaleza pecaminosa que era propia de los paganos y que estaban replicando los de la iglesia de Éfeso recién convertidos. Pablo en la carta a los Romanos 1 nos hace una claridad y una distinción de cómo se ve eso en la práctica. Dice en el verso 24 de Romanos 1: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador,
quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres, como dijo una candidata al reinado de Colombia, hombre con hombre y mujer con mujer. Y viceversa. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversidad. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Es tan desgarrador esta realidad que incluye a algunos que asienten con la pecaminosidad, incluye a todo el mundo. Entonces la pregunta es, oiga, pero así tanto no soy yo. Yo creo que tanto y más. Entonces, un texto como este nos trae un cuestionamiento no solo a los que han iniciado como los creyentes de Éfeso, sino para los que llevamos una vida caminando con el Señor, a reevaluar y a reflexionar cómo se ve nuestro actuar a los ojos del Señor, y no solo a los ojos del Señor, a los ojos de las personas que nos rodean. Y no solamente según la atribución que da el Señor a las personas que tienen autoridad, como Pablo, por decir algo en este momento, al pastor y a las personas encargadas, sino que esa responsabilidad de velar y de fijarse por la conducta de los hermanos también le compete a la membresía, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Tienen la tarea de velar, porque lo que creemos que no se ve tan grave, un hermano, como dice este mismo capítulo de Efesios 4:15, puede hacerlo enseñándonos en verdadero amor para que crezcamos, porque esa es la idea de la iglesia, que crezcamos. Y ese es el cuestionamiento que nos deja esta primera parte de la predicación. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Cómo estamos luciendo en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestro ambiente laboral, en medio de nuestro ambiente universitario? Y me hace acordar de dos cosas importantes. Una es que a veces demeritamos nuestras acciones y la connotación que éstas tengan de pecaminosas. Y de allí la importancia de las personas que nos rodean puedan mostrarnos y develar nuestro verdadero proceder.
Con esto damos paso a la segunda parte de este mensaje y es la reflexión. Entonces vimos la realidad, vamos para la reflexión. Esta inicia a partir del verso 20 del capítulo 4 y dice así: no fue esta la enseñanza que recibieron acerca de Cristo, si de veras se les dijo y se les enseñó de Jesús y de la verdad que hay en él. Según esto, Pablo nos dice que ese cambio y esa cosmovisión de los patrones morales que traíamos deben ser cambiados con base en el aprendizaje que tengamos de Jesús. El verso 20 nos habla de un aprendizaje y el verso 21 nos dice cómo se hace otro aprendizaje. Esto no quiere decir que sean dos facetas de Jesús, no. Son dos formas en que se nos exige tener una comprensión de Jesús. Predicadores como Stott dividen esa enseñanza de dos maneras. La primera es la del verso 20, que tiene que ver con el aprendizaje evangelístico y doctrinal de Jesús. Al parecer los efesios en esa época, al parecer no era cierto que tenían a su alcance a través de sus líderes pues el Pentateuco. Entonces ellos conocían de primera mano las promesas del Mesías a través del Pentateuco y a través de los profetas. Entonces ellos tenían forma de tener acceso a ese conocimiento como nosotros hoy lo tenemos. Entonces ellos conocían a un Jesús Mesías, que era una promesa que venía a morir por nuestros pecados, pero que iba a resucitar. Pero también a través de esa enseñanza también conocían al Señor como el Mesías, como la autoridad y el señorío del Mesías. Pero Pablo en el verso 21 viene y da un quiebre y dice: esta no fue la enseñanza, lo que se les dijo y enseñó acerca de Jesús. En este cambio dice el autor que es otro tipo de acercamiento que uno puede tener con Jesús. No es solamente el que la doctrina le aporta, sino que en la realidad que vivían los efesios, todo ese pueblo y todas las personas que daban testimonio de él, de una u otra manera habían tenido relación con él, en sus historias, en su vivencia. De hecho, Pablo había tenido la oportunidad de compartir, de estar con él cuando se le aparece y le dice que por qué persigue la iglesia. O sea, él tenía una conexión directa con él y un conocimiento de él a través de ese ambiente y de la realidad humana que había vivido Jesús. Pero para nosotros hoy, ¿cómo se aplica este conocimiento de Jesús? Y solamente ese conocimiento acerca de Jesús lo podemos obtener de esa relación diaria de dependencia con él. Y esta, hermanos, es una invitación a mantener una vida devocional diaria, dependiente de él, de ese Salvador que se nos va a presentar y a revelar a través de las Escrituras. Y aquí la pregunta que nos queda es esta: ¿de dónde estoy nutriendo mi conocimiento de Jesús? ¿O hasta dónde ha llegado mi aprendizaje acerca de él? Porque bien, según la dirección de este texto y la dirección que le está dando Pablo a la iglesia de Éfeso, es necesario tener los dos conocimientos y los dos acercamientos acerca de Jesús. De ahí porque la importancia para nosotros, como les decía, de mantener una vida devocional diaria. Y solo eso lo podemos lograr individualmente.
Si bien es importante la vivencia del cuerpo como tal, ese acercamiento solo con Él y esa guía como maestro, solo puedes recibirla en tu relación directa con Él. Y aquí la exhortación fuerte es: yo tengo mi propio paquete del Señor, yo hago mi propio triple play que llaman del Señor, o sea, lo conozco, pero lo tengo como el comodín de aquellas circunstancias en las cuales necesito que entre a obrar en mi vida, o el llamado es realmente a tener una verdadera relación genuina y personal con Él. Y con esto pasamos al tercer punto, y es la respuesta. Entonces, rebobinando, les he hablado de la realidad, que no es simplemente más que la revelación del pecado. La reflexión es el llamado a reconocer la suficiencia en nuestra vida de Jesús. Y viene la tercera, que es la respuesta. A partir del verso 22, Pablo nos dice así: en relación con la antigua naturaleza, esa que describimos en el punto primero, nuestra realidad, dice Pablo, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, que está contaminada por los deseos engañosos, por esos que en la primera parte definimos, y todos aquellos que nos pasan sumergiditos y que el Señor, a través de un hermano, nos hace notar. Eso que contamina la carne debe ser removido. Dice, y ser renovados en la actitud de la mente y colocarse el ropaje de la nueva naturaleza. Vamos a mirar las tres acciones por separado. El quitarse, el renovar y el ponerse. ¿En qué consiste? El quitarse, según la teoría de la teología, o según la teología del bautismo, ese ropaje se quitó cuando fuimos bautizados. ¿Por qué? Porque al sumergirnos en el agua, como dice la palabra en Romanos, con Él fuimos juntamente crucificados y con Él, al salir, hemos resucitado. Pero entonces quedaría por fuera aquellas personas que se han acercado genuinamente al Señor en arrepentimiento y fe, lo que llamamos el acto de la conversión. En cualquiera de las formas, creemos que este cambio de ropaje aún depende de la soberanía del Señor, y es Él el que hace ese cambio de ropaje de la vieja naturaleza. Y para coger todo el grupo de creyentes, esto se hace desde el momento de la conversión, cuando nos acercamos, como les dije, de una manera genuina, en arrepentimiento y fe al Señor. Porque si no, esto equivaldría a decir que nosotros somos los autores de esa nueva naturaleza, cuando la palabra dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he ahí, todas son hechas nuevas por Él. Ahora vamos a explicar entonces en qué consiste realmente el quitarse. Dice, y renovar la actitud de nuestra mente. ¿Cómo se hace para renovar una actitud de la mente? Es primero identificar que es pecado, y dentro de ello, dentro de esta situación, permitir que los hermanos y las personas que nos bordeen nos den luz acerca de ese tema. Porque como dijimos en la parte inicial,
a los paganos se les había endurecido el entendimiento que no les permitía ver la verdad. Y posiblemente eso es lo que a nosotros nos puede estar pasando. Cuando uno ha renovado la mente es primero porque reconoce su pecado, segundo porque le estorba el pecado. Ya uno identificándolo sabe que esa no es la manera en que Dios desea que vivamos. Y tercero es que diariamente debemos entrar en una actitud de mortificar el pecado. Pablo nos da en los versos del 25 del capítulo 4 al versículo 4 del capítulo 5 los ejemplos de cómo se hace eso de quitar y poner. Dice: el que hurtaba, no hurte más; el que mentía, no lo haga; el que le da ira, no se ponga el sol sobre el enojo; el que utilizaba sus labios para el mal, no lo haga; el que habla o bromea acerca del sexo, más bien lo bendiga; y el que siente ira, amargura y dolor, más bien bendiga. Esa acción de renovar es de quitarse o cambiar la actitud del antes al después. Pero la preciosa noticia viene al final y dice lo siguiente: y colocarse el ropaje de la nueva naturaleza, que está creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Un ropaje nuevo que se debe y se desea lucir, porque fue hecho por las manos del mejor artesano, que es Dios. Fue hecha en el cielo y para que nosotros la luciéramos en Cristo Jesús. Y fue la prenda, por decirlo así, más costosa que ha habido en toda la historia, porque costó la preciosa sangre de Cristo fue la que el Padre pagó por ese traje que nosotros debemos lucir. Por eso, hermanos, esta mañana, al mirar este texto, lo que nos llama a pensar y a reflexionar sobre esta realidad, sobre la reflexión y sobre la respuesta, que hay momentos en la historia de la comunidad donde más bien a todo momento es necesario predicarnos ese evangelio. El evangelio que nos describe este pasaje a todo lo largo, donde nos muestra la grandeza, la soberanía, la justicia de Dios a lo largo y ancho de este pasaje, donde todavía le advierte a los creyentes que continúan pecando. Nos muestra además la suficiencia de la obra de Jesucristo y nos recuerda las demandas inherentes a esa nueva naturaleza que Él ha pagado a un precio alto en la naturaleza de Cristo. Oremos para finalizar. Hermanos, Padre, más bien, nos ponemos delante de ti con un corazón agradecido de ver cómo a lo largo de las Escrituras nos estás mostrando tu grandeza, tu soberanía, tu justicia, tu amor, que en ciertos momentos permites que tomemos tiempo para reflexionar cuál es nuestra realidad y cuáles son las demandas que el evangelio nos está mostrando, pero reconociendo que la obra de Cristo es suficiente para nuestra vida,
pero es indispensable que realicemos esta acción de quitar y reconocer cuál es nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias por la vida de los hermanos que has puesto para que en obediencia y en amor también participen de ese reconocimiento de nuestro pecado. Nos ponemos en tus manos, agradecidos por eso, todo lo que haces en nuestra vida, y nos ponemos en tus manos reconociendo que solo esa cercanía con Jesús en arrepentimiento y fe es la que permite hacer esa renovación. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. De esas predicaciones me encanta que uno sale desafiado. Y para hacerlo más práctico, hay algunos que les gusta tomar nota. Hay una lista que Carlos nos mencionó en ese tema del revestirnos de Cristo, este nuevo ropaje, algo muy práctico. Y yo no quisiera que nos fuéramos sin tomar un tiempo en silencio, pidiéndole al Señor que diagnostique el ropaje que llevamos puesto en este tiempo, ¿sí? Así que toma un momentico en silencio con esa pregunta: este ropaje que me pongo para ir al trabajo, que me pongo para estar en la casa, que me pongo cuando estoy en la calle, ¿qué ropaje es? ¿Son harapos o es este ropaje de alto costo confeccionado en el cielo? Y pídele al Señor que te muestre en esta mañana qué ropaje portas. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y la siguiente pregunta que quisiera que resolvieras con el Señor ahí: este nuevo ropaje tiene tantos matices, tantas facetas, y no quisiera que nos fuéramos con la ilusión de que todo va a cambiar en un solo día. Pero ¿qué tal si hoy solamente tomas una de esa lista? Algo en lo que sientes que el Señor te está desafiando hoy a revestirte de Él, sea en el enojo, en la ira, que se expresa con tanta facilidad en casa o en el trabajo. Quizás el Señor nos esté desafiando con el tema de la mentira, porque facilita muchas veces nuestra cotidianidad, nuestros negocios.
Quizás el Señor nos está desafiando hoy en la forma en que hablamos. Y nos desafía a revestirnos para que nuestra lengua también sea un motor de edificación para otros. Nos alejamos del chisme, de los chistes obscenos y de las conversaciones obscenas, para ser más bien de bendición. Quizás hoy necesitamos algunos pedir perdón por el enojo y la amargura que hemos abrigado en nuestro corazón con personas. Y la belleza de este texto para nosotros hoy es que así como el Padre y nuestros padres terrenales nos querían dar el estreno, ese nuevo ropaje, aquí hay un Padre que ha confeccionado ropaje nuevo, precioso para ti, y está ahí disponible en Cristo. Quisiera que tomaras este último minuto pidiéndole al Señor Jesús perdón por lo que tengas que pedir perdón, y clamando que te permita experimentar esta semana esa única cualidad que quizás sabes que necesitas revestir tu corazón, tu mente, tus ojos, tu boca, revestirte de Él. Pídeselo tú ahí en silencio. Señor, reconocemos que necesitamos más de ti. Y damos gracias porque es tu interés en Jesús acabar tu obra en nosotros. Porque eso que clamamos también asimismo es tu deseo de ver en nosotros. Gracias porque salimos en tus recursos y en tus fuerzas, animados con que esto que sabemos que necesitamos revestirnos, tú mismo nos darás los recursos, las fuerzas, el ánimo, la perseverancia para poder hacerlo esta semana. Descansamos en ti, no en nuestra fuerza de voluntad ni en nuestras capacidades. Descansamos en ti y en tu obra, Señor Jesús. Que aun si cayéramos nuevamente, tenemos abogado delante del Padre que intercederá y traerá el recurso oportuno para cuando más lo necesitemos. Te bendecimos por eso, nuestro precioso Salvador. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga esta semana.